Antes de empezar la reflexión, yo le quiero invitar a usted para que usted sienta que Dios le está hablando a usted solito. Eso es una cosa extraordinaria. Sentir que Dios, porque me conoce más de lo que yo me conozco, me está hablando es a mí. Y el que está a mi lado, él va a pensar lo mismo, me está hablando es a mí, pero no van a pelear pues por eso, ¿cierto? Cada uno siente que Dios le está hablando. Y va a sentir una cosa más especial aún, va a sentir que Dios hoy lo trajo a usted aquí porque lo necesitaba en este lugar. Yo creo que ya nos empezó a decir cosas muy especiales. Que a uno le digan que vos sos capaz de todo, cuando el mundo va sembrando en nosotros unas actitudes tristes de derrota. Y aparece Dios y me dice: vos sos capaz, hombre, vos sos capaz. Entonces cada uno va a sentir que el Señor, que te ama tanto, te tiene aquí porque te quiere hablar al corazón. Y te aseguro que vas a encontrar en la palabra respuestas a lo que has venido preguntando. Voy a comenzar hablando del rey David. Y cómo el rey David, siendo elegido de Dios, Dios lo eligió y lo miró con predilección. Para el pueblo de Israel no podrá existir nunca un rey más grande que el rey David. Pero este rey tan especial, predilecto, ofendió a Dios. Y ustedes se acuerdan de esa historia tan triste, cuando se mete con una mujer casada y manda a matar al marido. ¿Para qué? Para que ella embarazada se vaya con él a vivir. Y entonces a mí me gusta decirles a ustedes por qué. Porque también nosotros somos elegidos de Dios. Y también somos predilectos de Dios. Pero también nos le hemos torcido a Dios. El rey David se hace consciente de su ofensa a Dios. Yo ofendí a un Dios que me quiere tanto. Yo ofendí a un Dios que es tan especial conmigo. Pero entonces va a entender una cosa, va a entender que él tiene que empezar a arreglar lo que se dañó. Y ese es un principio claro de bendición, arreglar lo que uno dañó. Se llama resarcir, se llama reparar. El rey David con humildad se humilla delante de Dios y permite que Dios tome sobre sí su pecado. Un hombre tan especial, tan extraordinario, tan lleno de Dios, y metió la pata. Pero un día es capaz de acercarse donde Dios, porque sabe que Dios es capaz de cargar con nuestras culpas. Amigos, Él ha dicho eso. Él ha dicho eso. Venga, yo le ayudo a cargar, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Yo soy capaz de cargar sus pecados. Y no murió en la cruz por eso, pagando la deuda de nuestros pecados. Y por eso, queridos amigos, como David, a veces lo que necesitamos entender para iniciar ese proceso de restauración es mirar para el cielo. Me equivoqué. Me pierdo de Dios y de la iglesia. Cometí un error muy grande. ¿Para qué ir allá, hombre? No. David se equivocó y miró para arriba. Y se acordó que hay un Dios que está esperando cada día al hijo pródigo para hacerle fiesta. Cuando usted cometa un error, no es el momento para irse ni para pelearse con Dios. Es el momento, ¿para qué? Para iniciar ese proceso de restauración. Padre, ¿y cómo se hace? Mirando para arriba, mirando para el cielo y permitiendo que su mirada de miseria se encuentre con la mirada de la misericordia. Mire lo que dice el rey David. Y esto es una cosa muy especial.
se equivocó. Amigos, es una equivocación muy grande, es una equivocación muy grande, no solamente adulterio, sino asesinato, no solamente adulterio y asesinato, sino también deslealtad, infidelidad, idolatría y muchos pecados más. Pero un día, porque él sabía de la misericordia de Dios, él dijo: yo tengo que arreglar esta vuelta, hombre, yo así no soy capaz de seguir. Y entonces dice: no entraré a mi casa, ya no más. Ofendí al Señor, pero ya no más. No entraré a mi casa, ni me acostaré en mi cama. No me voy a dar descanso. No voy a pegar los ojos ni un momento. Y eso que está haciendo el rey David tiene un significado muy especial. No entraré a mi casa. Si Dios no tiene un lugar, yo tampoco. Si Dios no tiene un lugar para estar, yo tampoco lo tengo. Por eso no voy a entrar a mi casa. Entonces va entrando en el corazón una cosa que es interesante: la inquietud. Uno tiene que dejarse inquietar por Dios, por la palabra. Por eso hay un canto que dice: Jesucristo me dejó inquieto. Tan bacano que el Señor lo inquiete a uno. Y aparece la necesidad del desacomodo. No me voy a dar descanso, no voy a pegar los ojos. Es mejor, ese man está diciendo: yo me voy a dar duro. Hay que desacomodarse un poquito. Algunos han entendido eso desde la ascesis, desde la penitencia, desde el sacrificio. Hay que desacomodarse un poquito. Porque, Padre, porque hemos ofendido a Dios. Y entonces se va a decir él: voy a trabajar incansablemente. Con eso que está diciendo, incansablemente, no me voy a dar descanso. Voy a trabajar incansablemente de noche y de día. ¿En qué, Padre? En mi restauración personal. Es que estoy reventado por dentro. Estoy roto. Hay situaciones de nuestra historia que nos dejaron rotos. Hay pecados que hemos cometido que nos dejaron rotos, vueltos nada, despedazados. Y el rey David está así delante de Dios. De noche y de día, no voy a descansar. No voy a pegar los ojos, me volveré vigilante. ¿Por qué? Porque mi vida y mi salvación están en juego. Yo soy importante. Voy a trabajar en mí, voy a trabajar en mí. Yo me tengo que salvar. Yo no me puedo perder. Yo no me voy a perder. Por eso soy capaz de vigilar. No voy a pegar los ojos. Eso significa vigilar, no dormir, estar en vela. Y miren qué cosa tan maravillosa. Preguntémosle a David: hey David, hermano, ¿y eso qué? ¿Hasta cuándo pues? Y va a decir él: hasta que le encuentre un lugar para el Señor. Eso es muy lindo, hasta que no encuentre un lugar para el Señor. Él sacó al Señor de su casa, de su vida, y entonces él quiere volver a arreglar lo que se dañó. ¿Hasta cuándo, David? Hasta que no le vuelva a encontrar al Señor un lugar. Y por eso, queridos amigos, miren esto, la tarea es clara. ¿Cuál es la tarea, Padre? Encontrarle un puesto a Dios, un lugar donde pueda habitar. Es que lejos de Dios y sin Dios esto duele mucho. Lejos de Dios y sin Dios esto duele mucho. Por eso San Agustín sentía un vacío grande en su interior, hasta el punto de ser capaz de decir: mi corazón está inquieto y no va a descansar o reposar hasta que no descanse en ti. Mi corazón está muy inquieto hasta que yo no te encuentre, hasta que no descanse en ti. Y entonces uno va entendiendo una cosa, queridos amigos, que el lugar que hay que prepararle al Señor no es afuera. El lugar que Dios quiere es dentro de ti. Qué cosa tan bella, hombre. Los templos materiales son importantes porque sirven para que nos congreguemos y nos reunamos y celebremos la fe. Pero el templo más importante es usted.
El templo más importante es usted. Entonces, cuando dice no voy a descansar hasta que no le encuentre un lugar al Señor, no es un lugar material, es usted. Usted es el lugar preferido de Dios. Y entonces usted y yo tendríamos que caer en la cuenta de muchas cosas, que seguramente muchas cosas en mi vida no pueden marchar bien. Padre, ¿por qué no? Porque usted echó a Dios de su casa. Porque usted dejó de vivir con Dios. Porque usted lo mandó a vivir a otro lado. Porque vivir con Jesús para usted era un estorbo. El lugar no es afuera. El lugar que Dios quiere es dentro de ti. Sin Dios hay un vacío muy grande, hombre. Sin Dios hay un vacío muy grande. Si nosotros entendiéramos eso, cómo duele la vida sin Dios. Yo les he dicho a ustedes muchas veces aquí, conozco gente supremamente viviendo en la abundancia, pero tristes, llorando, incluso muchos atentando contra su vida. Porque es que el vacío de Dios es un vacío insoportable. Y entonces usted me puede preguntar, Padre, ¿por qué se produce ese vacío de Dios? Atención a esto. ¿Por qué ese vacío de Dios? Y muchas veces sencillamente puede ser por yo no saberme perdonado. Yo saqué a Dios de mi historia y de mi vida porque siento que Él no me ha podido perdonar lo que yo hice. ¿Por qué se produce ese vacío de Dios? Porque es que con el Señor hay que hacer historia. Esto no puede ser de un día para otro. He hecho historia con el Señor y yo no he querido hacer historia con Él. Me he pasado la vida sin Él. ¿Cuánto hace que no volvés a una Eucaristía? No, yo no volví desde la primera comunión. ¿Cuántos años tenés? 60. No volví. Me casé en la iglesia católica, recibí una bendición, hice una promesa y no volví a la Eucaristía. Entonces uno cree que eso es normal. No es normal. Se va creando un vacío de Dios en el corazón por no hacer historia con Él. ¿Cómo se hace historia con alguien? Estando con esa persona, caminando con esa persona, teniendo vivencias con esa persona. ¿Por qué se produce ese vacío de Dios? Por mi soberbia y mi rebeldía. A mí no me hable de Dios. Yo me peleé con Dios. ¿Cuál Dios, hombre? Si Dios existiera no pasaría esto, dicen los pelados, hombre. Se va generando un vacío tan doloroso en el interior. Porque es una actitud de soberbia. Y porque muchas veces ni siquiera es por convicción, sino porque veo a otros que hacen lo mismo. ¿Por qué se produce ese vacío de Dios? Por la tentación de la mundanidad. Es que el mundo es muy bueno y el mundo no la va con Dios. Entonces escoge pues, hombre, me voy con el mundo. Pan y pedazo, y va el pedazo ahí. Muchos de nosotros hacemos de Dios el pedazo cuando elegimos el mundo. ¿Por qué se produce ese vacío, Padre, de Dios? Porque hay personas que pretenden o quieren vivir como si Dios no existiera. Padre, dígame qué hago, hombre. Padre, yo quiero cambiar, hombre. Yo quiero que mi vida cambie como la de esa persona que usted ahorita decía. Y no solamente como la de esa persona. Yo conozco una cantidad de personas que estaban llevados y volvieron donde Dios, y Dios los encaminó. Y no solamente los encaminó, los bendijo. ¿Saben por qué? Porque esa es la promesa del Señor. Padre, dígame qué hago. Entréguele la llave, hombre. Entréguele la llave. Dígale, Señor, yo a usted lo saqué de aquí una vez de mi casa, pero ahí tiene la llave otra vez, vuelva. Entréguele la llave al dueño de todo. Entréguele la llave al que un día, para que nosotros entendamos que la vida sin Él duele mucho, se atrevió hasta a decir que Él era una puerta. ¿A quién se le ocurre decir yo soy una puerta? A Jesús. Para que usted entienda que si no entra por Él, está perdido. Está perdido.
Entréguele la llave, hombre. Lléveselo a vivir otra vez a su casa y usted se dará cuenta cómo vivir con él es bueno, hombre. Él es buen inquilino. Es bueno. Mire, este David empezó un trabajo tan maravilloso en su vida después de ese error cometido. Empezó un trabajo que un día dijo: tan lindo Dios, hombre, tan lindo. Yo lo que hice y me lo perdonó. Porque si ustedes leen esa historia, Dios termina perdonándolo. Tan lindo Dios. ¿Y saben ustedes qué hizo David? Le llevó serenata. En serio, la Biblia dice eso. Le dedicó una canción, hombre. Le dedicó una canción a Dios. Le dedicó una canción para Dios. ¿Yo qué le doy al Señor, hombre? Le voy a dedicar una cancioncita. Miren la canción que le dedico. Nos vamos a quedar calladitos, simplemente Barrera la va a cantar. Llave, mi roca y mi baluarte, mi liberador, mi Dios, la peña en que me amparo, mi escudo, fuerza de mi salvación, mi ciudadela y mi refugio, mi Salvador que me salva de la violencia. Invoco a Yahvé, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban las trombas de Belial, los lazos del Seol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. Clame a Yahvé en mi angustia, a mi Dios invoqué y escuchó mi voz. Desde su templo resonó mi llamada en sus oídos. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les parece? A mí me dedican eso y me caso. ¿Qué cosa tan bella, hombre, sí o no? Qué cosa tan linda. Y entonces este hombre, yo ofendí tanto al Señor, le voy a hacer una canción. Le dice: Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi liberador, mi Dios, la peña en que me amparo. Ustedes y yo también lo hemos ofendido mucho. Padre, y entonces Dios lo perdonó y lo bendijo más de lo que era. ¿Cuándo, Padre? Cuando entendió que Dios es roca y peña.
Y entender eso significa que yo de ahora en adelante no construyo nada sin Dios. Nosotros vamos construyendo la vida, un proyecto, cualquier cosa, en cualquier despeñadero. No. Él entiende, y por eso le hace esta canción a Dios, que hay que construir la vida sobre la firmeza de Dios. Pero lastimosamente, esto se entiende a veces después de muchos errores cometidos. Él es mi liberador, dice David. Y declarar a Dios liberador es reconocer que solo con Él la vida quedará libre de ataduras y volverá a ser igual. Hágame el favor, vuelva a escuchar eso. Declarar a Dios liberador es reconocer que solo con Él, solamente con Él, la vida quedará libre de ataduras. Hay muchas ataduras y cosas raras. Amigos, cosas raras, si ustedes saben a qué me refiero. Y solamente con Él, la vida libre de ataduras volverá a ser igual. Le dice David al Señor: Señor, usted es mi escudo, mi fuerza, mi salvación, mi ciudadela, mi refugio, mi salvador que me salva de la violencia. Y entonces, cuando yo vuelvo a llevarme al Señor a vivir en mí, en mi casa, aquí, permito que Dios habite en mí, porque con Él me siento protegido, guardado, respaldado. No vuelva a echar a Dios de su vida porque quedas a la intemperie. Y entonces, frente a un mundo de tanta maldad, nosotros no podemos ir por la vida corriendo el riesgo por no llevar un escudo. Él es mi escudo y mi fuerza. Yo no vuelvo a correr el riesgo de ir por la vida sin ese escudo. Padre, pero es que es tan difícil eso, porque es que en todas partes, claro, ante tantas ofertas de salvación, usted tiene que pararse firme, no sea charlatán delante de Dios. Solamente quédese con Jesús. Solamente quédese con Jesús. Le dice en la canción: invoco a Yahvé que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Un lugar para Dios en mí, aquí, me compromete a invocar a Dios en todo momento. Yo no puedo seguir igual. Es que yo vivía sin Dios y sin ley. Yo me levantaba como un animalito y me acostaba igual. No, David, cuando se sabe perdonado, entiende que tiene que invocar a Yahvé y que Yahvé, Dios, es digno de alabanza. Cuando una persona no tiene a Dios porque lo echó de su casa, va a entender que sin Dios pelea con las armas del mundo, y por eso termina la gente metida en cosas raras. Hay gente que pelea con las armas del mundo y buscan ayudas y buscan brujería y buscan hechizos y buscan maleficios, y eso es verdad, porque no tienen a Dios. El que, mire, el que es capaz de ir a esos lugares no puede tener a Dios, no puede tener a Dios. Sin Dios una persona pelea con las armas del mundo. Con Dios yo doy la batalla con las armas espirituales. Vos me querés hacer el mal desde el mundo y yo aprendí que te tengo que hacer el bien desde Dios. Por eso desde hoy rezo por vos. Cuando una persona se decide por Dios, esto es muy bello. Dios y todo su ejército se deciden por esa persona. No le dé más vueltas a esto, decídase por Dios y usted verá cómo Dios y sus huestes se deciden por usted. Le dice en la canción, yo me imagino ese man haciendo el karaoke, tin, 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 las olas de la muerte me envolvían, me espantaban las trombas de Belial, los lazos del Sheol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. Mire, él está haciendo memoria de dónde estuvo metido. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban las trompas de Belial, los lazos del Sheol me rodeaban, me aguardaban cepos de muerte. Entonces mire esto tan especial, hombre. Tiene que llegar un día en el que yo pueda hacer memoria
de cómo era mi vida antes sin Dios. Eso es lo que está haciendo David. Mi vida sin Dios era, yo vivía metido en una ola de muerte, cepos de muerte. Casi toqué el infierno, el Sheol. Qué rico uno poder decir eso. Es que yo antes era esto, y yo antes hacía esto, y me metí en esto. Después de haber probado el mal y caminar en desobediencia, si te llevas a Dios a vivir a tu casa, Dios te mostrará sus promesas. He probado el mal en todas sus manifestaciones, pero ya no quiero más maldad, no más. Entonces, si usted es capaz de pensar así, alístese para el cumplimiento de las promesas en su vida. Mire cómo empieza a cambiar el aire de esa canción. Clamé a Yahvé en mi angustia, a mi Dios invoqué y escuchó mi voz. Desde su templo resonó mi llamada en sus oídos. Y entonces, ¿qué diría él? Yo antes pensaba que Dios no me escuchaba, y era yo el que no escuchaba a Dios. Clamé a Él, y yo pensaba que no me escuchaba. Pero desde que Él se vino a vivir en mí, Él escucha mi voz. Lo invoqué y escuchó mi voz, y yo escucho la suya. Yo soy templo del Señor. Dios quiere venirse a vivir en tu casa, para que un día puedas decir: Cristo vive en mí. Cierre sus ojos un momentico, y con sus ojos cerrados, primero le va a decir al Señor: gracias porque hice el ejercicio, pensar que me estabas hablando solo a mí. Y si usted corrió el riesgo algún día de sacarlo, dígale a Él: Señor, perdóneme, yo lo saqué de todo, porque no entendí nunca las consecuencias de una vida sin ti, y ahora las estoy viviendo en carne propia. Señor, yo quiero ser como David, que se equivocó, te sacó y te volvió a traer. Señor Jesús, regálame la gracia de entender que esta vida sin ti no tiene sentido, y que me puede faltar todo en la vida, pero que no me faltes tú, porque sin ti yo no soy capaz. Ustedes van a mirar esa frase y ustedes inmediatamente la van a llevar al corazón. Los que la puedan anotar, la van a anotar, y los que la puedan aprender, la van a aprender. Simplemente mírala, léela, medítala, piénsala. La infidelidad es una puerta que se abre a la desdicha y que se cierra a la oportunidad. La infidelidad es una puerta que se abre a la desdicha y que se cierra a la oportunidad. Padre, ¿qué es la infidelidad? Y entonces vas a mirar esta imagen. La infidelidad es cuando usted decide irse por otro camino. Entonces no es la infidelidad solamente a su pareja, no es la infidelidad a su esposo o a su esposa,
no es ni siquiera la infidelidad a sus hijos, es la infidelidad también con usted mismo, es la infidelidad con Dios. La infidelidad es una puerta que se abre a la desdicha y que se cierra a la oportunidad. Y escúcheme lo que le voy a decir, eso no es negociable. Usted podría pagar para que fuera de otra manera y la vida termina mostrándote que esas palabras son verdad. Y usted por dentro lo sabe. ¿Cuántas desdichas vinieron porque no somos fieles? ¿Y cuántas oportunidades se nos han ido de las manos por nuestras infidelidades? Nos hemos ido por otro camino. Y entonces la pregunta que se nos viene inmediatamente a todos los que hemos sido infieles a Dios, a una persona, a un proyecto, a un sueño, a un ideal, a nosotros mismos, a las personas que tanto amamos y que tantas lágrimas le hemos causado, la pregunta que se nos viene inmediatamente es: Padre, entonces ¿qué hago? Es que yo metí la pata, hombre, y yo he visto las consecuencias de eso, Padre. Padre, pero ¿sabe qué? Otra cosa más tesa, nadie lo sabe. Nadie me descubrió. Nadie lo sabe. Pero en la pantalla grande y panorámica del cielo todo se vio. Y todo se sabe. Dígame, Padre, ¿qué hago? Entonces yo, en nombre de Dios, porque estoy seguro que Dios a usted no le va a juzgar por su pecado, porque estoy convencido que Dios desde la ventana grande del cielo no está pendiente de tus caídas, porque estoy convencido que Dios desde allá está viendo tus luchas y cómo vences esa infidelidad o cómo la sanas en el corazón de aquellos a los que le causaste tanto dolor. Porque estoy convencido de eso. Yo te pido que no cometas más errores y que aprendas a escuchar. Si usted no escucha, usted no tiene por qué seguir permaneciendo donde está haciendo daño. Pero si usted escucha, usted es merecedor de una oportunidad. El pueblo de Israel está en el exilio. El pueblo de Israel está desterrado. ¿Qué es una infidelidad? Es caer en el exilio. Estás lejos de tus hijos, estás lejos de tu esposa, tu corazón está en otro lado, estás desterrado porque literalmente terminas saliéndote de tu lugar. Es lo que el pueblo de Israel está viviendo. Amigos, y a Dios le está doliendo el alma. Entonces, un día el Señor le va a decir esto al profeta Jeremías. Le va a decir: ve y proclama estas palabras al norte y di: regresa, infiel Israel, declara el Señor. Es que Dios se muere por nosotros. Y entonces miren esto: ve y proclama estas palabras al norte. Somos llamados, nunca se le olvide. Uno no tiene que irse para atrás ni para abajo. Llamados a identificar con claridad el norte de nuestras vidas. Ustedes y yo tenemos que ir para el norte. Y entonces vaya al norte. Y en el norte identifique sus infidelidades y sus deslealtades. Y vas a decirles: mire qué cosa tan bella. Les vas a decir a ellos que regresen, porque Dios siempre los ha estado esperando.
Cuando el hijo pródigo hizo la opción de vivir como desterrado, el papá lo estaba esperando todos los días. Y cuando el hijo decide regresar, el papá lo ve de lejos. ¿Por qué lo ve de lejos? Porque el papá nunca dejó de esperarlo. Por eso, amigos, la raíz de tantos males es no querer regresar. No pierda la oportunidad. La raíz de tantos males es preferir seguir en la infidelidad a abrazar la oportunidad. Hay que aprender a regresar. Hay que aprender a regresar al amor primero. Hay que aprender a volver a esos orígenes bonitos de principios éticos, donde no cabe el hacerle daño a los demás. Es Dios el que llama, y es Dios el que se pone delante de lo suyo para rescatarlo. Regresa, infiel Israel. Dios me está llamando, Dios me está invitando. Es Dios el que se pone delante de mí. ¿Por qué? Porque Él no quiere que yo me pierda. ¿Cómo le duele a Dios cuando se pierde un buen esposo? ¿Cómo le duele a Dios cuando se pierde una buena esposa? ¿Cómo le duele a Dios cuando se pierde un hijo por ahí que está en sus andanzas y en sus cosas raras? Y por eso aparece Dios, le habla al profeta y le dice: vas a ir y les vas a decir que me ofendieron mucho, pero que vengan, hombre, que regresen, que yo los estoy esperando. Y miren, amigos, qué tan bello como Dios por medio del profeta dice: no te voy a mirar con ira, no te voy a mirar con ira. ¿Por qué? Porque soy misericordioso, declara el Señor. Hágame el favor, escuche esto. Dios no está enojado contigo por lo que hiciste. No, Dios no está enojado contigo. ¿Por qué, Padre? Porque la mirada de Dios es diferente a la de los hombres. Ustedes y yo tenemos una memoria de cara a los que nos hicieron daño. En cambio, Dios es un desmemoriado, y eso nos favorece a nosotros. Usted se imagina donde Dios se acordara de todo. Por eso, queridos amigos, me pregunto yo, ¿qué es la misericordia? Y mire qué cosa tan bella. La misericordia de Dios es una puerta abierta a la espera de la llegada de sus hijos. Qué cosa tan hermosa, hombre. O sea, Padre, que Dios no está enojado conmigo. No. Más fácil te enojas vos con Él, hombre. Dios no está enojado con vos, porque es que Dios no actúa como nosotros. Dios es misericordia. Es una puerta grande y abierta que te está esperando. Dios no está enojado contigo, porque la mirada de Dios es una mirada de amor. Dice el Señor por medio del profeta: no guardaré rencor para siempre. Solo te pido un favor: reconoce tu iniquidad. Pregunto: ¿qué es el rencor? Y respondo: el rencor es la memoria del dolor. Por eso en Dios no puede existir. Entonces, ¿qué existe en Dios? El dolor, pero no con memoria. Porque si existiera el dolor en Dios con memoria, Dios sería un rencoroso como nosotros. ¿No les parece muy lindo eso? Qué cosa tan bella, hombre.
El rencor es la memoria del dolor. Por eso ustedes y yo vivimos tan dolidos, tan llevados, tan vueltos nada. Pero en Dios no existe eso. ¿Por qué? Porque Él no tiene memoria. En Dios existe el dolor sin memoria. Solo quiere Dios una cosa: que reconozcas tu iniquidad. Padre, ¿y qué es eso? Que mirando mi interior yo reconozca que me he equivocado. Es que Él no te está pidiendo cosas imposibles, hombre. Dios no te está pidiendo que te pares en la cabeza. Dios no te está pidiendo que te vas a vivir a otro planeta. Dios te está pidiendo que sin justificaciones digas: yo soy muy jodido, hombre. Yo soy muy jodido. Yo soy infiel. Yo soy ladrón. Yo soy adúltero. Yo soy chismoso. Yo soy esto y yo soy aquello. Dios te está pidiendo solamente que reconozcas tu iniquidad. Por eso mire qué cosa tan especial. La aceptación de la equivocación siempre será el inicio de una nueva etapa de la vida. ¿Cuándo comienza la transformación de la vida de una persona? Cuando aceptó. ¿Cuándo comienza la transformación de la vida de una persona? Cuando reconoció que se había equivocado. Entonces en ese momento abrió la puerta. ¿Para qué? Para que empezara un proceso muy lindo de liberación y de sanación. Pero nosotros no queremos aceptar nuestra iniquidad. Y el Señor comienza diciendo: reconoce tu iniquidad. ¿Para qué, Señor? Para que me dejes entrar, hombre. ¿Para qué, Señor? Para que me digas que querés. ¿Para qué, Señor? Para que te pongas en mis manos como arcilla. Pero reconoce tu error. Contra el Señor, tu Dios, te has rebelado. Va Jeremías al norte y le dice a los hombres en el destierro: ustedes se han rebelado contra Dios. ¿Saben ustedes de dónde nacen a veces tantos problemas? Todo tiene un comienzo. La gente que le dice a uno: es que yo no sé qué me pasa, te está diciendo mentiras. Uno sí sabe. Y a veces es una cosa maravillosa aprender a identificar ese comienzo. A veces mi vida es una vida descuadrada porque yo no he sido capaz de reconocer que me levanté contra Dios. Todo tiene un comienzo. En la vida de muchos ese comienzo fue el día que te levantaste contra Dios, el día que abandonaste a Dios, el día que te soltaste de la mano del Señor. Ahí empezó, fue ahí. Y miren, queridos amigos, ese acto de haberse levantado contra Dios no es solamente un acto de injusticia, no, es un acto de ingratitud. ¿Y saben ustedes cuándo llega la ingratitud a la vida de una persona? Cuando la persona pierde la memoria. El desmemoriado es un desagradecido, porque se le ha olvidado lo que el otro hizo por mí. Cuando se levanta uno contra Dios, cuando a usted se le olvidó quién es el que le da de comer, cuando a usted se le olvidó quién fue el que le curó ese cáncer, cuando a usted se le olvidó quién fue el que sacó a sus hijos del vicio, cuando a usted se le olvidó quién fue el que le ayudó a levantar esos muchachitos. Uno se levanta contra Dios cuando pierde la memoria de un Dios que es maravilloso. Entonces Jeremías, en nombre de Dios, les va a decir: ustedes frecuentaron extranjeros bajo todo árbol frondoso. Ustedes frecuentaron extranjeros bajo todo árbol frondoso. ¿Qué les está diciendo Jeremías? Ustedes fueron unos infieles, cambiaron a Dios, desviaron la mirada, negociaron su lugar. Su lugar no era afuera.
Por eso miren, queridos amigos, esto: ustedes corrieron el riesgo de vivir afuera como extranjeros, renunciando a lo que tenían adentro. ¿Cuántos vivimos como extranjeros? Preferimos vivir las cosas de afuera, arriesgándonos a ir por la vida sin Dios, renunciando a vivir lo de adentro. Y eso es lo que le está diciendo el Señor por medio del profeta a este pueblo. Ustedes prefirieron vivir como extranjeros. Miren esta expresión: frecuentaron extranjeros bajo todo árbol frondoso. ¿Qué significa eso, Padre? Ustedes fueron capaces de ser infieles aún gozando de las bendiciones del que permanece fiel. Eso significa esa expresión: frecuentaron extranjeros bajo todo árbol frondoso. El árbol que los cobijaba, el árbol que les daba, el árbol que los acompañaba. Y bajo ese árbol yo dije: no quiero estar con Dios. Dice la palabra: ustedes no han obedecido mi voz, declara el Señor. Y entonces yo me ponía a pensar que toda sublevación contra Dios comienza cuando uno deja de escucharlo. Es la desobediencia la que se convierte sencillamente en un acto indirecto, directo contra Dios. No quiero que Dios me hable, no quiero que Dios me diga, no quiero que Dios me sugiera. Así se levanta uno contra el Señor. El indiferente ya se levantó contra Dios. El indiferente ya es un extranjero. Por eso, queridos amigos, miren qué cosa tan bella. Todo proceso de conversión comienza con la aceptación de Dios. Es decir, comienza cuando usted decide escucharlo. Ustedes no han obedecido mi voz, declara el Señor. Usted se levanta contra Dios cuando no lo escucha, pero usted vuelve a Dios cuando lo vuelve a escuchar y cuando abre sus oídos y abre su corazón. Por eso me llama la atención que toda la lectura dice: declara el Señor. ¿Por qué? Porque Dios declara que tu dolor y tu angustia hunden sus raíces en esa actitud. ¿Cuál, Padre? El no escuchar. Muchos de tus dolores están porque tú no escuchaste a Dios. Dios te dijo: no te metas por ahí, te metiste. Dios te dijo: no te metas con esa persona, y te metiste. Dios te dijo: no hagas esto, y lo hiciste. Dios declara que tu dolor y tu angustia, porque es que te has venido preguntando eso: ¿por qué tanto dolor, hombre? ¿Y por qué yo vivo tan triste? Dios responde: tu dolor y tu angustia hunden sus raíces en no saber escuchar. No fue después de no saber escuchar que vino una gran tristeza a tu vida por una mala decisión. Dios declara que de esa actitud de no escuchar vienen muchas desgracias. Entonces va el profeta Jeremías al norte, donde están desterrados los israelitas, y les dice: vuelvan, hijos infieles. Y vuelve a decir: declara el Señor, vuelvan, hijos infieles. Es el ruego de un padre que no soporta ver a sus hijos exponerse a tanto dolor. Amigos, es Dios rogándonos que no nos vamos, hombre. Es Dios contándonos cuentecitos. El reino de los cielos se parece a un hombre, a una mujer que pierde una moneda y barre todo y la busca, y cuando la encuentra hace fiesta. Y el reino de los cielos se parece a un hombre que es capaz de dejar 99 ovejas para ir a buscar una perdida. Y el reino de los cielos se parece a un hijo que le reclama al papá su herencia y va y se la malgasta, pero cuando el hijo regresa hace fiesta. Dios se muere por usted. Es el ruego de un padre que no soporta ver a sus hijos exponerse a tanto dolor.
Por eso, queridos amigos, usted podría estar pensando ahí: Padre, lo que usted está diciendo yo lo he vivido, hombre, y ahora entiendo por qué, Padre, tantas cosas en mi vida no funcionan como yo quisiera. Dígame, Padre, ¿yo qué hago? Yo he cerrado la puerta. Entonces déjeme, yo le respondo: la llave que en ocasiones desata lo que se rompió se llama volver. Algo se rompió, Padre, ¿cómo lo arreglo? Volviendo. Algo se dañó, ¿cómo lo arreglo? Volviendo. La llave que desata, que rompe, que pareciera que arreglara lo que se dañó, se llama volver. Vuelva a Dios. Esa es la llave que lo abre todo. Usted se fue, Dios no le va a recriminar que se haya ido. Usted se fue, Dios le va a recriminar que no vuelva, porque esa es la raíz de su dolor y su angustia. Dios declara que si vuelves serás bendecido. Volved, hijos infieles, declara el Señor. Dios declara que si vuelves a Él serás bendecido. Padre, ese tema de la infidelidad es muy teso, hombre. Pero ¿qué es la infidelidad? Yo he vivido en mi matrimonio la infidelidad, Padre, y yo lo he vivido en mi noviazgo, Padre, y las heridas que tengo abiertas en mi vida son a causa de eso que vivió ese pueblo con Dios. ¿Cómo sufriría, Padre Dios, si yo también sufrí eso, Padre? ¿Cómo le dolería a Dios la vida, Padre, si yo también lo viví en carne propia? ¿Qué es la infidelidad, Padre? La infidelidad es una desconfiguración interna que a veces no tiene sanación. Es una enfermedad. Es una desconfiguración por dentro. Miren, amigos, esto, y le pido el favor que lo entienda, porque si lo entiende, usted va a saber qué hacer en algunos momentos. El amor verdadero no admite desviaciones. El amor verdadero no admite desviaciones. Cuando usted ama de verdad, usted no tiene por qué mirar para otro lado. Usted no tiene por qué mirar para otro lado. Es que, Padre, yo amo a esta, pero también amo a esta. Descarado, no amas a ninguna. A ninguna. Porque el amor verdadero no admite desviaciones. Y usted le puede encontrar y buscar patas a eso, y usted va a caer en justificaciones. Pero el amor verdadero nunca, nunca permitirá que vos mires para otro lado. El amor verdadero sabe lo que quiere y dónde lo quiere. Es con vos y aquí, no allá. Es con vos y aquí. ¿Cómo se entiende eso? El amor verdadero. Y eso aplica con usted mismo. Eso aplica en su matrimonio, y aplica en su noviazgo, y aplica para usted, y aplica para Dios. El amor verdadero sabe lo que quiere y dónde lo quiere. Porque es que a Dios también le jugamos por ahí torciditos, y a veces estamos buscando en toda parte. El amor verdadero sabe lo que quiere y dónde lo quiere. ¿Qué es una infidelidad, Padre? Es una ofensa grave a Dios y a su proyecto original. Es que no piense que la infidelidad le causó dolor solamente a la persona que tiene al lado. La infidelidad ofendió a Dios en su proyecto original. ¿Cómo así, Padre? Antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Significa que Dios conocía y sabía de la persona con la que ibas a compartir la vida. Dios lo sabía. Entonces estás yéndote en contra del proyecto original de Dios, que es que compartas en respeto y fidelidad tu vida con alguien. Escuchen esto: el amor verdadero no hace daño ni causa dolor.
Reconozca el amor verdadero. El amor verdadero no daña, el amor verdadero no humilla, el amor verdadero no aliena, el verdadero amor no somete, el verdadero amor no saca en cara, el verdadero amor no saca cosas del pasado, el verdadero amor no saca trapitos al sol, el verdadero amor no hace llorar, el verdadero amor acaricia, el verdadero amor levanta y dignifica, el verdadero amor sabe decir te quiero, el verdadero amor ve bonito así esté feo. Es el verdadero amor, pero no hace daño ni causa dolor. Voy a ir terminando. Le dice el profeta Jeremías al pueblo que el Señor les manda decir que vengan porque yo soy vuestro dueño. Padre, deme una razón para volver, porque usted no es dueño ni siquiera de su propia vida. Deja de ser descarado. Has manejado tu vida como te da la gana. Has querido incluso quitártela. Te has cortado las manos. Pones en riesgo tu vida que no te pertenece. Y por eso tu vida a veces es tan jodida, porque estás manipulando lo que no es tuyo. Por eso miren tan hermosa la actitud de Dios: salir en busca de lo que le pertenece. Qué humildad la de Dios, buscar lo que le pertenece. Por eso usted no es ladrón solamente cuando se queda con algo que no le pertenece. Es un ladrón el que se adueña de lo que no le pertenece. Por eso hay que devolverle a Dios. Y devolver a Dios es volver a Dios. Qué cosa tan bella. Usted es ladrón cuando se adueña de lo que no le pertenece. Devolverle a Dios es volver a Dios. No le siga quitando, vuelva a Dios. No le siga robando a Dios la paciencia, vuelva a Dios. Devolverle a Dios es que usted un día dijo voy a volver a Él, y eso te hace honesto, honrado. Te voy a tomar y voy a tomarlo a cada uno de cada ciudad y por pareja de cada familia, y los llevaré a Sión. Eso en la teología bíblica se llama el pequeño resto. De ese pueblo que se fue, de ese pueblo que fue tomado prisionero, de ese pueblo que fue sacado a la fuerza, el Señor quiere salvar una porción. Se llama el pequeño resto, y vos tenés que trabajar por ser parte del pequeño resto. Padre, ¿quién es el pequeño resto? Los que se dejan encontrar por el Señor. Por eso miren qué cosa tan linda, y ya voy a terminar. La salvación de Dios se da de una manera personal. ¿Por qué? Porque se ocupa de uno por uno. Tomaré uno a uno de cada ciudad y por pareja de cada familia. ¿Y a dónde los voy a llevar? Los voy a llevar a Sión. ¿Por qué? Porque hay que volver al lugar de donde no debimos salir. ¿Qué es la infidelidad? Es irse de donde no te debiste haber ido nunca. Pero Dios es tan maravilloso que promete volvernos a traer. Cierre sus ojos un momentico. Si escuchas, Dios te va a restaurar. Si escuchas, Dios va a restaurar el daño que hiciste. Si escuchas, Dios va a restaurar tu corazón. Si escuchas, Dios te volverá a traer de donde te fuiste. Si escuchas, vas a volver a tener paz. Y si escuchas, Dios te va a tomar y te va a sanar. Pero si no escuchas, vas a perecer en tu orgullo y en tu soberbia. Cuando uno ama de verdad, no mira para otro lado. Porque el que mira para otro lado es un desterrado. Y el que mira para otro lado está tomando la decisión triste de vivir como extranjero. No tiene tierra, no tiene espacio, no tiene lugar, no tiene nada, porque la vida termina quitándoselo todo. Señor Jesús, también yo quiero volver. Señor Jesús, yo quiero ser fiel. Señor Jesús, yo quiero hacer parte del pequeño resto de los rescatados.
Yo quiero invitarlos, queridos amigos, a que esta noche, en confianza a Dios, ustedes y yo abramos nuestro corazón y dejemos que la palabra de Dios con suave dulzura nos acaricie. Yo conozco muchas personas a las que en este momento les está doliendo la vida. Yo conozco personas que de un tiempo para acá nunca la vida volvió a ser igual. Personas que se levantan llorando y se acuestan llorando. Personas que no viven, sino que sobreviven. Yo conozco muchas personas a las que la vida se les convirtió en una carga. Personas que van anhelando en el camino una luz, una respuesta, y le preguntan al cielo qué está pasando, y a veces el cielo guarda silencio. Y yo he querido que hoy en este lugar dejemos que Dios nos dé una palabra. El texto que acabamos de escuchar nos muestra a un hombre llamado Elías que está pasando por una situación llamada depresión. Si usted ha pasado por un episodio de depresión, yo le pido el favor, abra su corazón. Y si usted no ha pasado, le pido el favor que abra el corazón y la mente para que no le abra la puerta nunca a esa enfermedad. La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos permanentes de tristeza asociados a alteraciones del comportamiento, de grado de actividad y del pensamiento. Elías está deprimido. Una depresión tiene siempre una razón de ser. Y quiero decir eso porque muchas de las personas que están pasando un episodio de depresión entran en la dinámica de la negación. Eso no me puede pasar a mí, y empiezan a justificar aquello a lo que lo tienen que llamar por nombre propio. Una depresión tiene una razón de ser. Algo se rompió, algo se pausó o algo se perdió. Y nosotros no queremos reconocer eso. ¿Qué es una depresión? Es mi vida gritándome desde adentro que algo se rompió, que algo está en pausa o que algo se perdió y no lo he querido aceptar. Y por eso, queridos amigos, se siente tanto dolor, porque una persona deprimida está corriendo el riesgo de perder la vida. Padre, entonces, ¿qué hay que hacer? Amigos, lo primero que hay que hacer cuando uno está pasando por un episodio de estos es buscar el punto de partida. Hay que identificar de dónde está naciendo mi angustia. Hay que identificar de dónde para acá yo vengo tan angustiado, tan triste, tan desesperado. Hay que identificar de dónde están naciendo mis lágrimas. Elías está deprimido. Acaba de librar una guerra, una batalla con los 450 profetas de Baal, del demonio. Ellos dicen que su Dios con minúscula es el Dios verdadero, y Elías, que es el único profeta que queda, dice: el Dios verdadero es el Dios de Israel. Entonces venga, hagamos una apuesta. Vamos a matar unos carneros, vamos a matar unos animales, los ponemos sobre leña, ustedes empiezan a invocar su Dios, y si Dios baja y prende fuego, ese es el Dios verdadero.
y luego yo también lo haré. Y empiezan esos 450 locos a brincar sobre esos animales, a invocar a Dios, al Dios con minúscula. Atardeció y el Dios no asomó. Entonces Elías, el profeta de Dios, invoca al Dios Altísimo, y Dios, que es misericordioso, manda fuego sobre este sacrificio, y aquellos hombres terminan reconociendo que el Dios verdadero es el Dios de Israel. Jezabel, que era una bruja real, siente rabia y le dice a su esposo: mañana a esta hora ese profeta ya no estará aquí, lo sacaremos del camino. Y cuando el profeta se da cuenta, su corazón se llena de angustia. ¿Por qué, padre? Porque está en riesgo su vida. Entonces siempre hay que buscar el punto de partida. Este hombre tiene una depresión. ¿Por qué, padre? Porque es un hombre de fe que pone a Dios por encima de todo, y eso siempre traerá problemas. ¿De dónde nace su depresión? Nace de sentir que ha provocado a los que solo tienen como asidero el poder humano. No creen en el poder de Dios, y Él los ha provocado cuando les presenta a su Dios como el Dios verdadero. ¿De dónde nace su depresión? Nace de ser perseguido porque ha matado a los profetas de Baal. ¿De dónde nace su depresión? Nace de ser perseguido porque ha dicho la verdad. ¿De dónde nace la depresión? Nace de estar amenazado, y nace de ver que de un día para otro le cambió la vida. Entonces hay que identificar el punto de partida de mi depresión. Si yo no logro identificar, yo voy a seguir dando vueltas y voy a seguir cayendo en justificaciones, y le voy a preguntar al que me dice: ¿qué te pasa? No sé. No, usted sí sabe, usted sí sabe. Me están persiguiendo, me están queriendo quitar la vida. He dicho la verdad, he defendido a Dios, maté a esos hombres porque adoraban a otros dioses. Usted sí sabe, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Pero este texto es extraordinario, porque nos cuenta cómo Elías caminó por el desierto todo un día y se sentó bajo un árbol, y allí deseó la muerte y se dijo: ya basta, Yahvé, toma mi vida, pues yo voy a morir como mis padres. Miren esto: toda depresión comienza con un desierto. Caminó por el desierto todo un día. Un desierto donde experimentas soledad, un desierto donde te sientes abandonado, un desierto donde no escuchas a nadie porque no quieres saber de nadie. Estás desierto. Y por eso, cuando uno está pasando por una depresión, uno empieza a buscar refugios. Se sentó bajo un árbol, y a veces usted se encierra en su cuarto y no le abre la puerta a nadie, y a veces usted se aísla y se margina de los demás, y terminas refugiado en el licor, y terminas refugiado en la pornografía, y terminas refugiado en tus angustias, y terminas refugiado en el vicio, y terminas refugiado en tu egoísmo y en tu soberbia, hasta descubrir tristemente que nada puede contener mi dolor, y es ahí cuando me deseo la muerte. Voy a morir como mis padres. Dice el texto: después se acostó y se quedó dormido debajo del árbol.
¿Cómo así, padre, que se quedó dormido? Sí, se queda dormido para detener el tiempo, se queda dormido para ignorar la realidad, se queda dormido para no sentir la vida, se queda dormido para pausar el dolor. Yo duermo, padre, para no darme cuenta de lo que pasa. Yo duermo, padre, para no angustiarme por mis deudas. Yo duermo, padre, para no pensar en esa infidelidad que me causó tantas lágrimas. Yo duermo, padre. Y cuando usted está durmiendo, está engordando la depresión. Pero es una cosa muy bella lo que le pasa a este hombre deprimido. Un ángel vino y lo tocó y lo despertó diciendo: levántate y come. Qué cosa tan preciosa. Imagínenselo en el desierto, recostado por allá en esa arena debajo de un árbol, deseándose la muerte. Y un ángel viene, lo toca, lo despierta y le dice: levántate y come. Lo único que te puede ayudar en una depresión es la llegada de un ángel. Pero yo no quiero que tú pienses en los ángeles del cielo, porque Dios no te ha soltado. Dios está contigo y no deja que resbale tu pie. A veces lo que estás necesitando es que llegue un ángel de la tierra, que te abrace, que te bese, que te recuerde que eres importante, que te haga sentir una persona maravillosa. A veces necesitamos un ángel que nos acaricie, que nos diga que nos quiere, que nos diga que nosotros somos más que un error y que una equivocación. ¿Cuántas personas, queridos amigos, se murieron deprimidas porque no hubo un ángel que llegara a tiempo a vendar sus heridas, a darle agua en medio de sus noches sedientas, a decirle: cuenta conmigo en sus soledades? A veces necesitamos un ángel que nos toque, que nos haga sentir vivos, que nos haga sentir que está con nosotros y que nos despierte de este letargo. A veces necesitamos un ángel que lo sintamos tan cerquita de nosotros, que haga que nuestras cargas no sean solamente nuestras, sino que sean cargas compartidas. A veces necesitamos a un ángel que nos despierte, que nos ayude a abrir los ojos, que nos haga ver el error, la equivocación, pero ante todo que me despierte para ver el camino largo que me espera, de bendición y de prosperidad, si soy capaz de superar esta prueba, esta crisis y esta tristeza. Dios bendice a los esforzados. Necesitamos un ángel que te recuerde que te tienes que levantar. Te tienes que levantar. El mundo está lleno de hombres caídos, pero el cielo está lleno de hombres que se cayeron y se levantaron. Está lleno de levantados, de resucitados, de hombres que creyeron y entendieron que de pie la vida es mejor. Necesitas un ángel que te indique lo que debes comer. No puedes seguir alimentándote en cualquier parte. Escuche eso. Ese ángel me dijo: levántate y come. El ángel te dice dónde debes comer. No sigas comiendo en cualquier parte. No sigas comiendo en esos lugares de oscuridad. No sigas comiendo en esos lugares inseguros. No sigas comiendo en esos lugares donde estás poniendo en riesgo tu paz y tu salvación. Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Después que comió y bebió, se volvió a acostar. Imagínense ustedes en el desierto y aparece un pancito sobre unas piedras calienticas con una jarrita de agua. Padre, ¿qué es eso? Es Dios haciéndonos entender que el alimento lo proporciona Dios. Nos viene de Dios.
La respuesta está en Dios, la ayuda está en Dios. En mi debilidad es el Señor el que me sostiene. Por eso nunca olvides en tu angustia, en tu tristeza y en tu depresión, que lo único que te va a sanar es la Eucaristía. Esa figura del agua y del pan es prefiguración de la Eucaristía, y pareciera que el Señor te estuviera diciendo: vuelve a la Eucaristía y te sanarás. Me perdonan los psicólogos y los terapeutas, a quienes quiero tanto, pero la depresión no la cura una terapia. La depresión la cura el Señor cuando nos devuelve el sentido a la vida. Ese pan y ese alimento son Eucaristía. Y es maravilloso cómo Dios pone lo suyo y te está pidiendo a ti que pongas lo demás. Por eso no se entiende cómo después de comer se volvió a acostar. Tenemos que vencer la tentación de la derrota. En tu angustia y tu tristeza y tus lágrimas y tus desvelos y tu depresión, no te puedes dejar derrotar. Se volvió a acostar. Pero miren esta historia tan maravillosa. Por segunda vez el ángel de Yahvé lo despertó diciendo: levántate y come, si no el camino será demasiado largo para ti. Y escúchenme esto, por favor. Usted se está negando a la oportunidad de tener paz. Usted se está negando a la oportunidad de vivir una vida normal. Incluso usted se puede estar negando a la oportunidad de vivir. Y de parte de Dios siempre habrá una segunda oportunidad. Por segunda vez, si usted provoca a Dios y usted reta a Dios y se levanta contra Dios, y a Dios no le importa, porque por segunda y por tercera y por cuarta es capaz de seguirte buscando. Esto es hermoso, porque muchos de nosotros, no porque seamos curas ni porque estén ahí sentados, significa que seamos buenos. Muchos de nosotros somos hijos de una segunda oportunidad. Por eso hay que entender esta pista. Padre, dígame yo qué hago. A veces me siento tan desesperado, a veces me siento tan angustiado, a veces me siento tan triste. Dígame, Padre, qué hago. Reciba la pista que el Señor le manda. La Eucaristía te pone en pie. Levántate y come. La Eucaristía nos pone en pie. Yo me he dado cuenta de eso. Yo he venido muchas veces celebrando la Eucaristía angustiado y triste y con el alma llorando, y Dios aquí me ha levantado. La Eucaristía lo levanta a uno. Miren, levántate y come. Esa pista no la puedes olvidar. Estás deprimido, busca la Eucaristía. ¿Saben por qué? Porque la Eucaristía no es un pedazo de hostia. La Eucaristía no es un pedazo de pan. La Eucaristía es un hombre llamado Jesús. Y sin Jesús el camino es más largo. Si no comes, si no te comes a Jesús, si no llevas a Jesús a tu interior, si no llevas tu vida de la mano de Jesús, el camino es demasiado largo. Por eso las personas que ustedes más han visto sufrir en la vida son las que se soltaron de la mano de Dios. Creyeron que sin Dios era posible, y sin Dios el camino es demasiado largo. Se levantó pues para comer y beber. Escuchen. Y con la fuerza que le dio aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb. Se necesita en la angustia, en la tristeza, en la depresión, no cerrar los oídos, abrir los oídos. Se necesita una actitud de obediencia a Dios. Obedézcale al Señor, deje de ser caprichoso, deje de hacer lo que a usted le da la gana y empiece a hacer lo que Dios le está mostrando.
se levantó para comer y beber, y con la fuerza que le dio aquella comida, la fuerza me viene de Dios. El diablo te hace pensar que viene de ti. Escuche lo que le estoy diciendo. Yo solo soy capaz. No, Señor, usted solo no es capaz. La fuerza viene de Dios. Dios es el que nos hace fuertes, y el diablo te hace sentir que vos sos capaz solito, para que cuando te encuentre débil, irse sobre usted y atraparlo y volverlo nada. Con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días. Y yo me acuerdo entonces que 40 es igual a la vida. En la Biblia 40 es la vida. ¿Qué significa eso? Que solamente aguantarás el camino con Jesús. Por eso yo nunca voy a entender, nunca jamás, cómo una persona se suelta de Dios. Yo no voy a entender cómo una persona sacrifica su amistad con el Señor. Yo no entiendo cómo una persona renuncia a que Dios sea su compañero de camino. No lo entiendo. Con la fuerza de aquel alimento caminó hasta el cerro de Dios, el Horeb. El Horeb es el cielo. Usted tiene que llegar al cielo. El cielo también es para usted. Usted también tiene derecho a eso, a vivir la eternidad en Dios. Y solamente llegarás si te alimentas de Jesús. Con la fuerza de aquel alimento, con la fuerza de aquel alimento, llegó al monte. Jesús es el camino. 3 cosas necesitas para sanar tu tristeza. Pilas pues con esto. Primera, que entiendas que si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Lo tienes que hacer. Sos vos el que lo tenés que hacer. No le delegues a nadie la tarea de tu vida, de tu felicidad. No le entregues a nadie el tener que levantarse cada mañana y hacer lo que tengo que hacer. Eso lo haces usted. Nadie lo puede hacer por usted. Padre, ¿por qué? Porque cada persona está construyendo lo suyo. Segundo, pregúntate siempre, en tu angustia, en tu tristeza y en tu depresión, ¿es más grande tu tristeza que tus bendiciones? No, Padre, entonces deje de ser desagradecido. Son más las bendiciones del Señor, y usted está pegado del punto negro, olvidándose de la pared blanca. Son más las bendiciones del Señor, y a veces nosotros, en una actitud de desagradecimiento, nos pegamos de lo mínimo, olvidando lo grande. Tercero, yo te pregunto, ¿eres menos que aquellos que lograron salir de su depresión? No, Señor, usted no es menos que nadie. Usted también es hijo de Dios. Entonces le pido un favor, y el favor que le voy a pedir es que se enfoque. Enfóquese. Padre, deme una razón para enfocarme. Se la voy a dar con todo el amor. Te falta mucho por caminar. Te falta mucho por caminar. Y hay muchas cosas difíciles que nos falta por enfrentar. Cierre sus ojitos un momentico. Con sus ojitos cerrados, pídale al Señor un regalo. Le vas a pedir al Señor el regalo de la sanación interior. Le vas a pedir al Señor el regalo de la paz que tanto necesitas. Le vas a pedir al Señor la restauración de aquello que en ti se rompió, se pausó o se perdió. Le vas a pedir al Señor la gracia de arreglar lo que en la historia se fue estropeando. Le vas a pedir al Señor bendición para ti y para los tuyos. Pedile al Señor que tus días vuelvan a ser normales y que tus amaneceres sean tranquilos. Pedile al Señor que en tus oscuridades tu vida vuelva a estar llena de luz. Y por eso te voy a pedir un favor: que sintamos hoy que somos los Elías, a los que les está doliendo la vida, pero a los que el Señor levantó.
con su misericordia, con su Eucaristía, con su presencia. A uno cuando le mencionaban primero una enfermedad, uno pensaba que se enfermaban los demás, pero nunca que la enfermedad iba a estar tan cerca de nosotros. Pero no solamente la enfermedad física, sino también la enfermedad del alma, que en ocasiones duele más que el mismo cuerpo. Y por eso yo he querido escoger este texto del libro de Tobías. Y para que entiendan el texto, los voy a poner en contexto. Tobit se ha casado con una mujer llamada Ana. Es un hombre bueno, es un hombre que diezma, es un hombre que respeta a los demás, es un hombre que entierra a los muertos, es un hombre temeroso de Dios y tiene un hijo llamado Tobías. Pilas pues que esto es para que me entiendan lo que viene después. Un día, y dice la Biblia, el texto de Pentecostés, estaban celebrando Pentecostés, le dijo Tobit a su hijo Tobías: anda a la calle y si ves por ahí un israelita con hambre, decile que venga a comer con nosotros. Y entonces Tobías salió, luego regresó y le dijo: papá, me encontré en la calle con que han asesinado a un hombre. El papá, que era un hombre sensible frente a los otros, llegó, se paró y salió corriendo, llorando, angustiado, cogió el cuerpo de este hombre para darle cristiana sepultura. La gente empezó a burlarse de él. Cuando él llegó a la casa, estaba tan cansado que se fue para el patio. Y se tiró en el patio así bien parchado y empezó a mirar para arriba, tin. Y cuando estaba así, llegaron unos pajaritos y se le poposearon encima, le cayó el excremento en los ojos y quedó ciego. Cuando él queda ciego, Tobit, la esposa, tiene que empezar a trabajar para sostener la casa. Un día la esposa hizo un buen trabajo, como que le hizo por allá un vestido a un man y le pagó más. Y fuera de eso le regaló un cabrito. Cuando llega Ana a la casa con el cabrito, el esposo ciego escucha el animalito ahí balando, no sé haciendo qué, y le dice: ¿y ese animal de dónde salió, hombre? No, me lo regalaron, mi hijo, mira, dicen, usted se robó ese animal. Usted sabe que no nos podemos comer nada que se haya sido robado. Y entonces la mujer furiosa le dijo: ¿usted para qué presume tanto que es de Dios si no es capaz de leer a Dios en las acciones de todos los días? Entonces Tobit se va a sentir muy mal en su ceguera y habiendo peleado con su esposa, y empieza a hacer una oración. Ciego, y en su angustia le dice al Señor, profundamente afligido, dice: sollocé, me eché a llorar y empecé a rezar entre sollozos. En la angustia, este hombre empezó a rezar. En la enfermedad, este hombre empezó a rezar. En el desespero, este hombre empezó a rezar. En la impotencia y sabiendo que hay muchas cosas que pareciera que no tienen solución, este hombre empezó a rezar. Si ustedes cogen el libro de Tobías, dice: aquel mismo día
el mismo día, mientras hay un enfermo allí, aquí hay otra persona con otra pena. Sara es atormentada por la empleada de su padre. Sara se ha casado 7 veces, pero un demonio, el demonio del deseo llamado Asmodeo, cuando ella va a consumar el matrimonio, lo mata, porque Asmodeo está enamorado de Sara. Entonces, cuando Sara tiene con el marido, ahí mismo Asmodeo llega y lo saca del panorama, lo mata, lo vuelve nada. Entonces, los 7 maridos se murieron sin nada. Sara, muerta de la tristeza, dice el texto, un día subió al 2.º piso y le dijo al Señor: quíteme la vida. Quíteme la vida, yo no aguanto esta humillación. Se iba a colgar, se iba a ahorcar. Pero le vino una iluminación, algo le dijo: ¿cómo te vas a ahorcar y vas a dejar a tu padre en la vergüenza? Entonces, en medio de su desespero, miren esto tan precioso. Sara extendió las manos hacia la ventana y rezó. Tobit, ciego, reza. Y Sara, con una enfermedad espiritual, reza. Pero es maravilloso cómo ella reza con sus manos tendidas hacia la ventana. Porque siempre en la dificultad habrá una ventana lista para abrirse. Y cuando no una ventana, una puerta. Dios abrirá una puerta que le pondrá fin a tus días difíciles. Y esa es la historia de estas 2 personas, el mismo día, y así comienza el texto y termina de una manera maravillosa diciendo que Dios el mismo día a los 2 en distintos lugares les mandó un ángel llamado Rafael que los curó a los 2. Entonces ahora sí empecemos ya después del contexto. Dice la palabra: en el mismo momento, el Dios de la gloria escuchó la oración de los 2. Ellos no se conocían. El papá, Tobit, y Sara, que después era la esposa de Tobías, no se conocían. Pero en el mismo momento, en distintos lugares, el Dios de la gloria escuchó la oración de los 2. En el mismo momento significa que tienes que creer que también a ti te puede llegar tu momento. ¿A usted le parece muy lindo eso? A ellos 2 en distintos lugares les llegó el momento ¿de qué? De la sanación de Dios. ¿Usted no cree que a usted le puede llegar su momento? Padre, sí lo creo, pero dígame qué hago. Tu oración tiene que ser tan fuerte y perseverante, sin cansarse, que logres con tu oración entrar en la gloria de Dios. Mire lo que dice la palabra. En el mismo momento el Dios de la gloria escuchó la oración de los 2. Tu oración tiene que ser tan grande que logre entrar a la gloria de Dios. Padre, ¿y qué es eso, hombre? La intimidad de Dios. Los santos que tuvieron los estigmas, las marcas en sus manos y en otras partes, fueron personas que se metieron tanto en la gloria de Dios, en la intimidad de Dios, que ya no eran ellos en Dios, sino que era Dios en ellos. Así se le roba un milagro al Señor. Dios escucha. Ellos empezaron a rezar, abrieron sus manos, aquella mujer frente a una ventana. Dios escucha, Padre, ¿cuándo? Cuando tu oración viene acompañada de una experiencia de conversión.
Amigos, tenemos que volver a Dios. Si no volvemos a Dios, se nos va a aplicar muy bien ese dicho, país a Dios rezando y con el mazo dando. No, hay que volver a Dios y permitir que Dios, al ver nuestra mirada fiel y constante, Dios nos conceda el favor. Entonces dice la palabra que envió a Rafael para sanarlos. Mire, lo primero que tenemos que entender es que Dios no se desentiende del problema de los hombres. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios tiene sus angelitos. Y lo más bacano, ¿sabe qué es? Que a veces no son angelitos con alas. A veces no son angelitos colgados del cielo. A veces son angelitos con los pies en la tierra. Y Dios nos los manda para que nos recuerden que hay que luchar, para que nos recuerden que no nos podemos rendir, para que nos recuerden que hay que dar la pelea, para que nos recuerden que en las manos de Dios nadie está perdido para siempre. Rafael significa medicina de Dios. Entonces miren qué cosa tan bacana. Dios continúa sanando. Padre, ¿por qué? Porque usted es la obra de sus manos. ¿Usted de dónde salió? ¿A usted lo trajo la cigüeña? No, señor. ¿Usted de dónde salió? Usted salió de las manos de Dios. Usted salió de las manos de Dios. Dios a usted lo hizo. Dios a usted lo amasó. Entonces, si Dios a mí me hizo, yo soy obra de sus manos. Y entonces Dios me va a aliviar porque Dios me conoce, conoce su obra. Por eso es tan bonito entender que la sanación es una acción de Dios en el corazón del que cree que Dios puede hacerlo. ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea. Que vea, le dice un ciego al Señor. Yo creo que usted lo puede hacer. Crea. Tienes que creer que Dios puede hacerlo. Ese es el comienzo de una sanación. Creer que Dios lo puede hacer. Entonces envía a Rafael donde estas dos personas. Primero lo envía donde Tobit, limpiándole la vista para que pudiera ver la luz de Dios. ¿Cuántas veces? Porque es que pensamos que los enfermos son los demás. También nosotros estamos enfermos. ¿Cuántas veces la obra que necesitamos es esa? Una purificación de la mirada. Nosotros no podemos seguir mirando con tanta maldad. Nosotros no podemos seguir mirando enjuiciando a los demás. Nosotros no podemos seguir mirando al otro con tanta prevención. Nosotros no podemos seguir mirando pensando que los otros son malos. Hay que purificar la mirada y esa es la dinámica de Dios. Por eso a Pablo, que perseguía a cristianos, lo tumba del caballo y lo deja ciego para que cuando se levante del suelo ya no vea como Pablo que persigue, sino como Pablo que anuncia. Pedirle al Señor sanación, purificación de la mirada. En ocasiones, el problema es que ustedes y yo vamos por la vida sin ver, sin reconocer, Padre, ¿qué? La presencia de Dios. Dios no existe para mí, Dios no aparece en mis proyectos, Dios no está en mis planes, yo no pongo a contar a Dios, yo no veo a Dios, no lo veo. Por eso, la sanación es una obra que comienza en el momento en el que decidimos salir de la ceguera, es decir, de las tinieblas. Cuando usted y yo nos empezamos a sanar, cuando decimos no más oscuridad, no más oscuridad, cuando nos dejamos tocar la mirada por el Señor. Envía entonces a Rafael donde Tobit, pero también lo envía donde Sara, la de Raguel, dándole como esposa a Tobías, hijo de Tobit,
y liberándola del maldito demonio Asmodeo. Entonces vamos entendiendo una cosa, queridos amigos. Miren, la sanación de Dios no es solamente una sanación en la línea de la enfermedad física. Sara no tiene una enfermedad física. Sara tiene una enfermedad espiritual. Es atormentada por un demonio. Pero miren esto tan particular. En ocasiones, la enfermedad física es el reflejo de un profundo dolor interior. A usted no se le puede olvidar eso. A veces lo que a usted le duele afuera es un grito profundo de lo que está pasando adentro. Es liberada de Asmodeo, el demonio del deseo. Y también nosotros somos llamados a pedirle a Dios que nos ayude a sanarnos de nuestros propios demonios. Amigos, cada uno, cada día, batalla con sus propios demonios personales. Y miren lo que la palabra nos dice, en el mismo momento, amigos, en el mismo momento, el mismo día, David pasaba del patio donde lo poposearon los pajaritos a la casa. Y Sara de Raguel bajaba del piso de arriba donde se quería ahorcar. Padre, ¿y qué significa eso? Miren, que la sanación de Dios es un misterio. Y Dios en el mismo momento, aquí, allá, en este país o en otro, puede obrar donde quiera. Es que el Dios de nosotros es un Dios que no tiene límites. No entra a las casas sin abrir puertas, venciendo la física, venciendo todas las leyes y todas las normas y todas las cosas. Por eso es un misterio. Y miren este detalle. David pudo dejar el lugar donde adquirió la ceguera, el patio, y volver a la vida normal. Padre, ¿y usted por qué dice eso? Porque a mí qué me importa que el texto me diga que pasó del patio a la casa. Y sí es importante ese detalle. En el patio quedó ciego, pero no se quedó en el patio, volvió a la casa. Y volvió sanado. Y luego me dice que Sara pudo bajar del piso de arriba donde el demonio la empujó a ahorcarse, donde se quería quitar la vida y volver a la vida normal. Entonces sí es posible vencer lugares, sitios, personas, hábitos, apegos y pecados, si es posible salir de ahí. Y yo me ponía a pensar entonces que Dios lo puede hacer. Convenzámonos de eso, amigos. Dios lo puede hacer. Dios puede hacerte pasar del lugar de la tristeza, el patio o el segundo piso, al lugar de la esperanza. En el patio quedó ciego y arriba se quería colgar esta mujer. Podés pasar del lugar de la tristeza al lugar de la esperanza. Podés pasar de esta enfermedad que me está robando la fuerza a una experiencia de sanación. Para Dios no existen los límites de espacio o de tiempo. Dios no conoce eso. Él puede hacerlo todo en el mismo momento. ¿No les parece muy lindo eso? Él puede hacerlo todo en el mismo momento. ¿Qué hora era cuando tu hijo quedó curado? Las 3 de la tarde y cayó en la cuenta de que el hijo que estaba por allá en la Conchinchina a esa hora quedó curado. Dios puede romper las barreras, todas, e incluso los dictámenes médicos, porque Él todo lo hace nuevo. ¿Cuántas veces
una persona a la que le dijeron que no había nada que hacer por ella, está sanada. Dios, y nunca se le olvide esto, Dios puede entrar allá donde nadie más puede hacerlo. Dios puede entrar en tus huesos, Dios puede entrar en tus venas, Dios puede entrar en tu corazón, Dios puede entrar en tu hígado y en tu páncreas y en tu estómago y en tu cabeza y en tu sangre, porque es que Él sabe por dónde se va allá. Él sabe. Entonces no le dé miedo, hombre. No le dé miedo. Y como Sara y como Tobit, yo le invito a que usted abra las manos y le diga al Señor: en mi desespero y en mi angustia, reconozco que tú eres el único que puede coger nuevamente esta arcilla, esta vasija rota, reventada, y la puedes hacer de nuevo. Tú eres el alfarero, tú lo puedes hacer. Señor, en el mismo momento, cuando tú quieras, tú lo puedes obrar. Cierra tus ojos. Y con tus ojos cerrados, sintiéndote una vasija reventada, como Tobit o como Sara, en una enfermedad física o en una enfermedad del alma, dígale al Señor: Señor, con esta palabra yo no me voy a desesperar más. Con esta palabra yo me pongo en tus manos. Y voy a dejar, porque yo te pertenezco, porque soy tu tierra, voy a dejar que me amases, me hagas de nuevo una vasija nueva bien preciosa. En tus manos, Señor, yo puedo ser algo mejor. Toma mi vida, Señor, como el alfarero que toma la arcilla, y te pido, Señor, según tus promesas, que me hagas de nuevo. Hazme de nuevo, Señor. Todos. Leemos en el Evangelio de Marcos una de las dificultades o de las pruebas a la que es sometido Jesús, con interrogantes, con trampas, con preguntas. Se acercan y le hacen una pregunta al Señor. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Ese es el planteamiento, la situación que le traen a Jesús. Los demás están ayunando y tus discípulos no ayunan. El ayuno era una costumbre muy frecuente para los judíos, aunque la ley obligaba solamente a ayunar una vez al año, en la fiesta del Yom Kippur, que era la fiesta de la expiación, la fiesta más importante de los judíos. Pero Jesús va a descubrir una cosa que no le gusta. Va a descubrir que los ayunos están apoyados más en el cumplimiento de la ley que en el verdadero sentido del ayuno. La gente ayuna con otros intereses, pero no ayunan verdaderamente buscando un arrepentimiento o un crecimiento espiritual. Y es ahí cuando el Señor les va a responder. El ayuno no es una fachada, y por eso en el mismo Evangelio el Señor nos dice: cuando ustedes ayunen, no desfiguren el rostro para que lo note la gente. El ayuno no lo tiene que notar la gente, el ayuno lo tiene que notar Dios, y Dios, que ve en lo escondido, Dios recompensará.
Eso es una llamada de atención muy grande para nosotros. Primero porque el ayuno no se grita, el ayuno no se le cuenta a la gente. Yo a la gente no le digo estoy ayunando, no. El ayuno es una experiencia muy íntima. El ayuno se vive en el silencio. El ayuno se hace de manera reservada. Y no los ayunos que entran a ofender tanto a Dios. Un ayuno no puede poner en riesgo tu salud. Escúcheme eso. Hay gente que ayuna de esa manera. Hay gente que creen que van a agradar a Dios aguantando hambre 8 días. Lo están ofendiendo porque estás poniendo en riesgo la salud de tu vida, que es creación de Dios. Entonces, Padre, ¿cómo ayuna uno? El ayuno más importante no es el ayuno del alimento. El ayuno más importante podría ser el ayuno de la lengua. El ayuno más importante es el ayuno de la caridad, el respeto por el otro. El ayuno más importante es el ayuno de la calumnia, que usted no diga nada de nadie. El ayuno más importante entraría a ser el ayuno de la envidia, el ayuno de la maldad, el ayuno de tantos vicios sobre los cuales nosotros no hemos tenido ni siquiera un amague de control y de dominio. Nosotros creemos que el ayuno más importante es que voy a dejar de comer un día. No, el ayuno más importante es el ayuno de las personas cuando entras a tener frente a ellas una actitud de respeto, de mesura y de control. Y por eso el Señor va a salir con una comparación muy extraña, pero muy interesante. Están hablando del ayuno y el Señor les va a decir esto: nadie le pone un remiendo nuevo a un trapo viejo. Está hablando del ayuno y miren la explicación ahí o la sugerencia que hace Jesús tan interesante. Yo tengo un pantalón viejo y cojo un trapo nuevo y se lo pongo al viejo. Eso pasaba, y cuando lo lavaban, el viejo sencillamente dañaba la prenda y hacía que la prenda se estropeara. Y nadie echa vino nuevo en unas vasijas viejas, porque se añeja y lo van a reventar. Y mire cómo termina el Señor la reflexión: a odres nuevos, vino nuevo; a vino nuevo, odres nuevos. Y ese es el verdadero ayuno. ¿Cuál es el ayuno, Padre, que agrada a Dios? La renovación de su vida. Es que Dios no quiere que vos sigas siendo una criatura envejecida. Por eso le va a decir al Señor aquella persona, no recuerdo cómo se llamaba, que hay que nacer de nuevo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y pensaba que para nacer de nuevo había que volver a meterse al vientre de la mamá. Y le dice el Señor: no, para nacer de nuevo tenés que nacer del Espíritu. Amigos, ese es el verdadero ayuno. El ayuno que Dios quiere es que vos seas una vasija nueva, una vasija transformada, que renuncies a esas actitudes añejas y envejecidas que hacen tanto daño. Uno podría traer muy bien este evangelio a la casa donde se fueron envejeciendo las relaciones, a la casa donde se fueron envejeciendo las motivaciones, a la casa donde se fue envejeciendo el perdón y la tolerancia, y ser capaz de descubrir que la novedad tiene que empezar por mí, en mi casa. No se trata de ponerle pañitos viejos o pañitos de agua tibia a las situaciones. Se trata de que ustedes y yo este año le apostemos a una verdadera transformación de estos odres, de estas vasijas, de esta vida envejecida que termina ofendiendo tanto a Dios. Padre, ¿es malo el ayuno? No. Es malo el ayuno que pone en riesgo tu salud y tu vida.
El ayuno más importante es el que te ayude a renovarte, a ser una persona distinta, diferente, a transformarte. A veces somos tan radicales con los demás, incluso en temas de fe, y nosotros de cara a Dios terminamos haciendo lo que nos da la gana. Ese es el ayuno que quiere Dios, que vos y yo dejemos tantas promesas a un lado y le apostemos en esencia a un verdadero cambio. Qué rico, queridos amigos, que en este 2025 nos levantemos un día y seamos capaces de reconocer que antes nosotros éramos muy envejecidos, pero desde que nos encontramos con el Señor, nuestra vida empezó a cambiar, a renovarse, a transformarse. Que nos ayude el Señor y nos conceda esta gracia todos los días. Digan conmigo amén.